Me humillaba comparándome con su ex, hasta el día en que el doctor reveló todo, dejando a todos helados. Me casé y mi esposo me comparaba con su exesposa. Mi hijo y mi nuera siempre me decían que debía separarme, pero no sabían la verdad. Un día, después de todo lo que venía pasando, me desmayé. Él me llevó de urgencia al hospital y se quedó en shock cuando vio al doctor entrar con los resultados. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento. Me llamo Rosa, tengo 62 años y llevo 8 años casada con Ernesto. Cuando nos conocimos, yo era viuda desde hacía 3 años. Él había perdido a Leticia, su primera esposa, hacía 10. Nos encontramos en el supermercado, literalmente. Yo iba distraída buscando los tomates cuando chocamos con nuestros carritos. Nos reímos. Me ayudó a recoger las manzanas que se me cayeron. 3 meses después, estábamos saliendo juntos. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias. Al principio, todo parecía perfecto. Ernesto era atento, me llevaba flores los viernes, me llamaba en las tardes solo para preguntar cómo había estado mi día. Yo pensaba que había encontrado una segunda oportunidad para ser feliz. Mi hijo Daniel, que entonces tenía 27 años, estaba contento de verme sonreír otra vez después de tanto tiempo de luto. Pero las comparaciones empezaron sutilmente, casi sin que me diera cuenta. La primera vez fue durante la cena de Navidad, apenas 6 meses después de casarnos. Preparé el pavo como siempre lo había hecho, con la receta de mi madre. Ernesto probó un bocado, masticó lentamente y dijo: «Está bueno, Rosa. Leticia le ponía un toque de romero que lo hacía especial, pero está bueno». Me quedé con el tenedor en el aire. Daniel me miró incómodo desde el otro lado de la mesa. Su esposa Patricia dejó de comer, pero yo sonreí y dije que la próxima vez probaría con romero. Ernesto asintió y siguió comiendo como si nada. Esa fue solo la primera de cientos de comparaciones. Leticia nunca se quejaba cuando tenía que cancelar planes. Eso me lo dijo cuando le pedí que no se fuera a jugar póker con sus amigos porque yo había tenido un día terrible en el trabajo. Leticia entendía que los hombres necesitamos nuestro espacio. Eso vino después de que le pregunté por qué llegaba tan tarde los jueves sin avisarme. Leticia sabía cómo doblar mis camisas para que no se arrugaran. Lo escuché mientras yo planchaba su ropa un domingo en la tarde. Cada comentario era como una pequeña cortada. Individualmente, parecían insignificantes. Pero con el tiempo, esas cortadas se acumulaban hasta que me sentía sangrando por dentro sin que nadie lo notara. Daniel empezó a darse cuenta. En las reuniones familiares, cuando Ernesto soltaba otro de sus comentarios, mi hijo apretaba la mandíbula. Patricia le tocaba el brazo para calmarlo. Un día, después de que Ernesto dijera frente a todos que Leticia nunca olvidaba comprar su marca favorita de café, Daniel explotó: «Mamá no es Leticia. Ma, no. Y si tanto la extrañas, tal vez no deberías haberte casado de nuevo». Ernesto se puso rojo. Yo me quedé paralizada. Patricia miraba su plato. El silencio fue insoportable hasta que Ernesto se levantó y se fue a su estudio dando un portazo. Esa noche, Daniel vino a la cocina donde yo lavaba los platos. «Mamá, tienes que dejarlo. Este hombre te está destruyendo poco a poco». Le dije que exageraba, que Ernesto solo necesitaba tiempo para superar completamente su duelo. Daniel negó con la cabeza. Han pasado 8 años desde que murió Leticia, y llevan 8 años casados. Si todavía no la supera, nunca lo hará. Pero Daniel no sabía algo que yo mantenía en secreto, algo que me impedía irme, algo que hacía que cada comparación doliera el doble. Hacía 6 meses que visitaba al doctor Molina cada 2 semanas. Los mareos habían empezado sutilmente, igual que las comparaciones de Ernesto. Primero, era solo cansancio que yo atribuía a mi edad. Luego vinieron las náuseas matutinas. Cuando empecé a tener hinchazón en los tobillos, supe que tenía que ver a un médico. El diagnóstico fue como un puñetazo: insuficiencia renal crónica en etapa avanzada.
El doctor Molina me explicó con esa voz suave que usan los médicos cuando dan malas noticias. Mis riñones estaban fallando. Necesitaría diálisis pronto y eventualmente un trasplante. ¿Por qué no vino antes?, me preguntó. No supe qué responder. ¿Cómo le explicas a un doctor que estabas tan ocupada tratando de ser la esposa perfecta que no prestaste atención a tu propio cuerpo? No le dije nada a Ernesto, ni a Daniel, ni a Patricia. Guardé el diagnóstico como un secreto vergonzoso, como si mi enfermedad fuera otra forma en la que no podía estar a la altura de la perfecta Leticia. Porque Leticia nunca se enfermó. Ernesto lo mencionaba a veces. Leticia tenía una salud de hierro. Nunca la vi tomar ni una aspirina. Lo decía con ese tono de orgullo, como si la salud de su difunta esposa fuera un logro personal. Así que escondí mis citas médicas. Decía que iba al supermercado, a visitar a una amiga, a cualquier cosa menos la verdad. Tomaba mis medicamentos a escondidas. Cuando la fatiga me vencía, me encerraba en el baño a llorar en silencio para que Ernesto no me viera débil. Porque las esposas débiles no eran como Leticia. El día que todo cambió fue un viernes. Daniel y Patricia habían venido a cenar. Yo había preparado lasaña, otro de los platillos que Ernesto inevitablemente compararía con la versión de Leticia. Estábamos sentados en la mesa cuando él cortó su primer pedazo, lo probó y dijo: «Está bien, Rosa». Pero Leticia hacía la suya con 3 tipos de queso. Tenía una textura más cremosa. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No era enojo. Era algo más profundo, un agotamiento del alma. Daniel dejó caer el tenedor con fuerza. «Basta ya, Ernesto». «¿Qué?». Ernesto lo miró genuinamente confundido. «Llevas 8 años comparando a mamá con tu ex esposa muerta. ¿Cuándo va a ser suficiente?». Patricia puso su mano sobre la de Daniel, pero él la retiró. «No, Patricia. Alguien tiene que decirlo. Mamá merece mejor que esto». Me levanté de la mesa. Las piernas me temblaban. Voy por más pan. Pero cuando llegué a la cocina, el cuarto empezó a girar. Las luces se volvieron demasiado brillantes. Escuché mi nombre a la distancia, como si alguien me llamara desde el fondo de un túnel. Y entonces todo se volvió negro. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue el sonido de la silla cayendo y los gritos de Daniel llamándome. Desperté con una luz blanca lastimándome los ojos. El olor a desinfectante me golpeó antes de que pudiera ubicar dónde estaba. Hospital. Estaba en un hospital. Intenté moverme, pero tenía una vía intravenosa en el brazo. A mi lado, Ernesto estaba sentado en una silla de plástico verde, con la cabeza entre las manos. Se veía más viejo de lo que recordaba. Cuando me escuchó moverme, levantó la vista. «Rosa, gracias a Dios». Su voz sonaba rota, asustada. Era la primera vez en años que lo veía así de vulnerable. «¿Qué pasó?». Mi voz salió rasposa. «Te desmayaste. En la cocina. Daniel te encontró en el suelo». Se acercó y tomó mi mano libre. «Nos asustaste mucho. Los paramédicos dijeron que tu presión estaba por los suelos y que tus niveles de algo en la sangre estaban muy mal». Cerré los ojos. Claro, los niveles de creatinina. El doctor Molina me había advertido que esto podría pasar si no empezaba la diálisis pronto. La puerta se abrió y entró una enfermera joven con una tableta en las manos. «Señora Mendoza, qué bueno verla despierta. El doctor vendrá en unos minutos a hablar con ustedes». Cuando se fue, Ernesto me apretó la mano. «Rosa, ¿hay algo que no me hayas dicho? Los doctores están haciendo muchas pruebas. Encontraron algo en tu sangre que los tiene preocupados». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez entró el doctor Molina con su bata blanca y esa expresión seria que ya conocía demasiado bien. «Señora Mendoza». Me saludó con un gesto de cabeza, luego miró a Ernesto. «Usted debe ser el esposo». «Ernesto Mendoza, ¿qué le pasa a mi esposa, doctor?». El doctor Molina me miró a mí primero, como preguntándome sin palabras si estaba lista para que él hablara. Yo no dije nada. Después de 6 meses de mentiras, ya estaba cansada de cargar sola con este peso.
Su esposa tiene insuficiencia renal crónica en estado avanzado, dijo el doctor con esa voz calmada pero firme. He estado tratándola durante los últimos 6 meses. Sentí como Ernesto se ponía rígido a mi lado. ¿6 meses? Rosa, ¿por qué no me dijiste? No podía mirarlo. Me quedé viendo el techo blanco con sus manchas de humedad en la esquina. El doctor Molina continuó. Sus riñones están funcionando a menos del 20% de su capacidad. El desmayo fue causado por la acumulación de toxinas en su sangre. Necesita empezar diálisis inmediatamente y, eventualmente, va a necesitar un trasplante. ¡Un trasplante! Ernesto repitió las palabras como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo. Pero Rosa nunca dijo nada. Nunca se quejó de sentirse mal. Las mujeres de su generación tienden a minimizar sus síntomas, dijo el doctor Molina, y había algo en su tono que me hizo pensar que sabía más de lo que estaba diciendo, especialmente cuando sienten que pueden ser una carga para sus familias. Ernesto se levantó bruscamente. Una carga. Rosa, ¿cómo puedes pensar eso? Eres mi esposa. Por fin lo miré. Porque Leticia nunca fue una carga. Leticia tenía salud de hierro. Leticia nunca te dio problemas. Leticia era perfecta. Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. Ernesto se quedó congelado, con la boca abierta. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Daniel entró como un vendaval, con Patricia detrás de él. «Mamá, ¿estás bien? La enfermera dijo que despertaste». Daniel. El doctor Molina lo saludó con familiaridad. «Patricia». Daniel se detuvo en seco. «Doctor Molina, ¿usted está tratando a mi mamá?» Yo no sabía que Daniel conocía al doctor Molina. La confusión debió notarse en mi cara porque el doctor explicó. Daniel vino a consultarme hace unos meses sobre su madre. Estaba preocupado por ella. Me volteé hacia mi hijo. ¿Qué? Daniel se acercó a mi cama, luciendo avergonzado. «Mamá, te vi salir de esta clínica 2 veces. Te seguí una de esas veces. Hablé con el doctor Molina y le pregunté si tú eras su paciente. Él no pudo confirmar por la confidencialidad médica, pero me dijo que si estaba preocupado por ti, debía preguntarte directamente. Pero nunca me preguntaste. Lo intenté, mamá, varias veces, pero siempre cambiabas el tema o decías que solo habías ido a visitar a una amiga que trabajaba ahí». Daniel se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando estaba frustrado. Debí haber insistido más. Patricia se acercó al otro lado de mi cama. «Señora Rosa, todos estábamos preocupados. Usted se veía cada vez más cansada, más delgada, pero cuando tratábamos de hablar con usted, nos decía que estaba bien». Ernesto seguía de pie, inmóvil, procesando toda esta información. ¿Todos sabían que algo andaba mal menos yo? Nadie sabía el diagnóstico, aclaró el doctor Molina. Solo Rosa y yo. Y ahora ustedes. 6 meses. Ernesto repitió, sentándose de nuevo. 6 meses escondiéndome algo así. ¿Por qué, Rosa? Antes de que pudiera responder, el doctor Molina habló de nuevo. Había algo diferente en su voz ahora, algo más personal. «Señor Mendoza, entiendo su confusión, pero hay algo más que necesita saber». Hizo una pausa y me miró. «Señora Rosa, ¿le ha contado a su familia sobre lo que descubrimos en su última cita?» Me puse tensa. «No. Creo que debería hacerlo, o puedo hacerlo yo, si prefiere». Mi corazón empezó a latir más rápido. El monitor junto a mi cama comenzó a pitar con más frecuencia. Daniel notó mi pánico. «Mamá, ¿qué es? ¿Qué más hay?» El doctor Molina sacó una carpeta de la que llevaba bajo el brazo. Cuando revisé el historial médico completo de la señora Rosa para buscar posibles causas genéticas de su condición, encontré algo interesante en nuestro sistema. Abrió la carpeta y la puso sobre la mesita rodante frente a Ernesto. «Señor Mendoza, ¿su primera esposa se llamaba Leticia Mendoza?» Ernesto palideció. «Sí. ¿Cómo sabe usted?» «Porque ella también fue mi paciente. Hace 12 años». El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes, el pitido regular del monitor cardíaco, el sonido de alguien caminando en el pasillo afuera.
Eso es imposible, dijo Ernesto finalmente. Leticia murió en un accidente automovilístico. Nunca estuvo enferma. Nunca vino a ver a ningún doctor. El doctor Molina negó lentamente con la cabeza. Señor Mendoza, su primera esposa murió de insuficiencia renal aguda. Complicaciones derivadas de una enfermedad renal crónica que ella ocultó durante años. Ernesto se puso de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás. No, eso no puede ser verdad. Hubo un reporte del accidente. Ella chocó contra un árbol en la carretera. Chocó porque perdió el conocimiento al volante, explicó el doctor Molina con voz firme pero no cruel. Por la misma razón que Rosa se desmayó hoy, por la acumulación de toxinas en su sangre debido a la falla renal. Patricia se cubrió la boca con la mano. Daniel me miraba fijamente, como tratando de entender qué significaba todo esto. Ernesto se aferró al pie de mi cama. No, Leticia me lo hubiera dicho. Si estaba enferma, me lo hubiera dicho. ¿Igual que Rosa te lo dijo a ti?, preguntó Daniel en voz baja. El doctor Molina cerró la carpeta. Leticia vino a verme durante 3 años antes de su muerte. Rechazó todos los tratamientos. Rechazó la diálisis y me pidió específicamente que guardara su condición en total confidencialidad. ¿Por qué? La voz de Ernesto era apenas un susurro. ¿Por qué haría eso? Eso, dijo el doctor Molina, mirándome directamente a los ojos, es algo que solo Rosa puede responder. Porque yo sí sabía por qué. Lo había descubierto en mi última cita, cuando el doctor Molina me mostró el expediente completo de Leticia. Todos me miraban esperando que hablara. El peso de lo que sabía me presionaba el pecho casi tanto como la enfermedad misma. En mi última cita, comencé despacio, le pedí al doctor Molina que me mostrara el expediente completo de Leticia. Necesitaba entender por qué ella había tomado las decisiones que tomó. Ernesto se dejó caer en la silla. ¿Y qué encontraste? Miré al doctor Molina. Él asintió, dándome permiso para continuar. Leticia dejó una carta en su expediente médico, una carta dirigida a ti, Ernesto. El doctor tenía instrucciones de entregártela solo si alguna vez preguntabas por su historial médico. Pero yo nunca pregunté, susurró Ernesto. Nunca tuve razón para hacerlo. El reporte del accidente fue suficiente, o eso pensé. El doctor Molina sacó un sobre amarillento de la carpeta. Estaba sellado con el nombre de Ernesto, escrito con la letra elegante de Leticia que yo había visto en viejas tarjetas de cumpleaños guardadas en el desván. Después de 12 años, creo que es momento de que lea esto, dijo el doctor, extendiéndole el sobre. Ernesto lo tomó con manos temblorosas. Lo volteó varias veces, como si pudiera leer su contenido sin abrirlo. Finalmente, rompió el sello. El silencio en esa habitación era denso, mientras Ernesto leía. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a dolor, de dolor a incredulidad. Sus ojos se movían cada vez más rápido sobre las líneas. En un momento se llevó la mano a la boca. «No puede ser», murmuró. «Esto no puede ser real». «¿Qué dice, papá?», preguntó Daniel. Ernesto no respondió. Siguió leyendo hasta que llegó al final. Entonces dejó caer la carta en su regazo y se cubrió el rostro con ambas manos. Patricia recogió la carta del suelo donde había caído. Comenzó a leer en voz alta, despacio. «Ernesto, si estás leyendo esto, significa que finalmente sabes la verdad. He estado enferma durante 3 años. Insuficiencia renal. El doctor Molina me dijo que con tratamiento podría vivir muchos años más. Podría hacer diálisis, esperar un trasplante, tener una vida casi normal». Patricia hizo una pausa, mirándome antes de continuar. «Pero no quiero esa vida. No quiero ser una carga. No quiero que me veas débil, conectada a máquinas, dependiendo de ti para cada cosa. Tú me conociste fuerte, independiente, capaz. Así quiero que me recuerdes. No quiero que me veas morir poco a poco. Prefiero irme rápido, mantener intacta la imagen que tienes de mí». La voz de Patricia se quebró. Daniel le quitó la carta suavemente y continuó leyendo. «Sé que esto es egoísta, sé que te voy a lastimar, pero no puedo soportar la idea de que me mires con lástima. No puedo ser la esposa enferma.
Prefiero ser un buen recuerdo que una realidad dolorosa. Perdóname por no darte la opción de elegir. Perdóname por decidir sola. Pero así tiene que ser. Te amo demasiado para dejarte verme destruirme. Leticia. Cuando Daniel terminó de leer, nadie habló durante largo rato. Ernesto lloraba en silencio, con los hombros temblando. Finalmente, fue Patricia quien rompió el silencio. Ella eligió morir para no ser una carga. Y por eso, dije yo, encontrando mi voz. Me dio tanto miedo decirte que estaba enferma, Ernesto, porque durante 8 años me comparaste con una mujer que prefirió morir antes que mostrarte debilidad. ¿Cómo podía yo admitir que no era tan fuerte? ¿Cómo podía decirte que necesitaba ayuda cuando Leticia nunca la necesitó? Ernesto levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Pero ella sí necesitaba ayuda, solo que nunca me lo dijo. Exactamente, intervino el doctor Molina. Y ahora Rosa está enfrentando la misma enfermedad, en el mismo matrimonio, sintiendo la misma presión de ser perfecta. Daniel se acercó a Ernesto. ¿Entiendes lo que le hiciste a mamá? La comparaste durante años con una mujer que ni siquiera era real. Leticia no era perfecta. Era tan humana como el resto de nosotros, solo que escogió esconder su humanidad. Yo no sabía. Ernesto susurraba una y otra vez. No sabía nada. Pero deberías haberlo sabido, dijo Daniel con dureza. Deberías haber visto que mamá estaba sufriendo. Deberías haber notado que cada vez que la comparabas con Leticia, ella se encogía un poco más. Me sentí extrañamente desconectada de mi cuerpo, como si estuviera viendo esta escena desde arriba. 8 años de dolor, de sentirme invisible, de cargar sola con un secreto que me estaba matando. Y finalmente, todo estaba saliendo a la luz. Ernesto se levantó y se acercó a mi cama. Se arrodilló junto a mí, tomando mi mano entre las suyas. Rosa, perdóname. He sido un idiota ciego. Idealicé a Leticia hasta convertirla en un fantasma imposible de alcanzar. Y en el proceso, no vi a la mujer real que tenía frente a mí. La mujer enferma, dije amargamente. La mujer imperfecta. La mujer valiente, me corrigió, apretando mi mano. Leticia huyó de su enfermedad. Tú la enfrentaste. Leticia me dejó solo en lugar de confiar en mí. Tú te quedaste, aunque yo no te di ninguna razón para hacerlo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Me quedé porque no sabía a dónde más ir. Me quedé porque pensé que ser tu esposa, aunque fuera la esposa equivocada, era mejor que estar sola. No eres la esposa equivocada. La voz de Ernesto se quebró. Yo fui el esposo equivocado, para ambas. El doctor Molina se aclaró la garganta. Señora Rosa, necesitamos empezar su tratamiento inmediatamente. Pero antes hay algo más que debo mencionar. Todos lo miramos. Cuando revisé su compatibilidad para un posible trasplante, corrimos pruebas con los miembros de su familia inmediata. Sacó otro papel de su carpeta. Daniel, sus resultados muestran que usted es compatible con su madre. Daniel no dudó ni un segundo. Hágalo, programe la cirugía. Daniel, no, empecé a protestar. No puedo pedirte eso. No estás pidiendo nada, mamá, te lo estoy ofreciendo. Debí haberte ofrecido mi ayuda hace meses cuando sospechaba que algo andaba mal. Debí protegerte de todo esto. Miró a Ernesto con dureza. Alguien tenía que hacerlo. Patricia tomó la mano de Daniel. Lo apoyamos completamente. Ernesto seguía arrodillado junto a mi cama. Rosa, si me das otra oportunidad, voy a pasar el resto de mi vida compensándote por estos 8 años. No más comparaciones, no más fantasmas, solo nosotros, la verdad, y construir algo real. Quería creerle. Dios, cuánto quería creerle. Pero 8 años de dolor no desaparecen con un discurso bonito. No sé si puedo, admití. No sé si puedo seguir en este matrimonio. Vi el dolor en sus ojos, pero por primera vez también vi comprensión. Entonces, déjame ganarte de nuevo. Déjame empezar desde cero. Y si al final decides que no es suficiente, lo aceptaré. Pero dame la oportunidad de ser el esposo que merecías desde el principio. Daniel interrumpió. Mamá, no tienes que decidir nada ahora. Primero,
Curarte. Después veremos. El doctor Molina cerró su carpeta. Estoy de acuerdo. Señora Rosa, vamos a ingresarla para empezar diálisis hoy mismo. Daniel, necesito que venga conmigo para hacer más pruebas de compatibilidad. Señor Mendoza, Patricia, pueden quedarse con Rosa, pero ella necesita descansar. Mientras el doctor y Daniel salían de la habitación, me quedé mirando el techo. Ernesto se sentó en la silla junto a mi cama, sosteniendo mi mano como si temiera que fuera a desaparecer. Patricia se acercó al otro lado. Señora Rosa, sé que esto no significa mucho ahora, pero quiero que sepa algo. La miré. Daniel y yo hemos estado buscando la manera de ayudarla durante meses. Veíamos cómo sufría y no sabíamos qué hacer. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles de mi vida. La diálisis no era como en las películas. No era solo sentarme en una silla unas horas y salir como nueva. Era agotamiento profundo, náuseas constantes, calambres que me despertaban gritando en medio de la noche. Era ver mi brazo conectado a una máquina que me sacaba la sangre, la limpiaba y me la devolvía. Una y otra vez, 3 veces por semana. Daniel me acompañaba a cada sesión. Se sentaba a mi lado durante las 4 horas que duraba el procedimiento, trabajando en su laptop o simplemente conversando conmigo. Patricia venía cuando podía, trayéndome revistas o comida que sabía que podía tolerar. Ernesto también venía, siempre. Al principio, no sabía cómo actuar con él. Los primeros días después de que salí del hospital, me fui a quedar con Daniel y Patricia. Ernesto no protestó. Solo empacó mis cosas con cuidado, incluyendo cosas que yo ni siquiera recordaba que eran importantes para mí. Mi manta favorita, las fotos de mi primer matrimonio, el joyero que me había regalado mi madre. Cuando estés lista para hablar, me dijo al entregarme las maletas. Estaré esperando. Pasaron 2 semanas antes de que aceptara verlo fuera de las sesiones de diálisis. Me invitó a tomar café en la cafetería del hospital. Se veía diferente, más delgado. Tenía ojeras profundas. Cuando se sentó frente a mí, noté que sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. He estado yendo a terapia, dijo sin preámbulos. El doctor Salazar me está ayudando a procesar el duelo por Leticia. El duelo real, no la fantasía que construí. No supe qué decir, así que solo asentí. Me hizo darme cuenta de algo. Ernesto me miró directamente a los ojos. Nunca realmente amé a Leticia. Amé la idea de ella, la mujer perfecta que nunca me contradecía, que nunca tenía necesidades propias, que existía solo para hacerme feliz. Tomó un sorbo de café antes de continuar. Y cuando murió, en lugar de procesar que esa persona nunca existió realmente, la convertí en un ideal aún más imposible. Hasta que llegaste tú, una mujer real con opiniones reales y necesidades reales. Y en lugar de amarte por eso, te castigué por no ser mi fantasía. Las palabras que había esperado escuchar durante 8 años finalmente llegaban, pero dolían de todas formas. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Ahora que sabes todo esto, qué cambia? Todo, respondió con firmeza. Rosa, no te voy a pedir que regreses conmigo ahora. Sé que no he ganado ese derecho. Pero quiero que sepas que estoy trabajando en ser un hombre diferente. El hombre que merecías desde el principio. Durante las siguientes semanas, Ernesto me demostraba su cambio con acciones, no con palabras. En las sesiones de diálisis, llegaba con mi comida favorita. No la que él pensaba que debía gustarme, sino la que yo realmente disfrutaba. Me traía libros de la biblioteca sobre temas que a mí me interesaban, no los que a Leticia le gustaban. Un día llegó con una caja de zapatos vieja. ¿Qué es esto?, pregunté. Algo que debía hacer hace años. Abrí la caja. Estaba llena de fotos de Leticia. Fotos que antes estaban por toda la casa. Las guardé todas, explicó. Leticia merece ser recordada, pero no merece ser un fantasma que nos persiga. Estas van a quedarse en una caja. Si algún día quieres verlas, están ahí. Pero ya no van a estar en las paredes, en las mesas, en cada rincón de la casa recordándote que no eres ella. Algo dentro de mí se ablandó un poco, pero el verdadero cambio lo vi una tarde cuando llegué temprano a mi sesión de diálisis. Ernesto estaba en la sala de espera, hablando con otra pareja mayor.
La mujer estaba conectada a la máquina y su esposo se veía perdido. Es normal sentirse inútil, escuchó que Ernesto le decía. Pero lo que ella necesita no es que la cures, necesita que estés presente, que la escuches cuando necesita hablar y que simplemente la acompañes en silencio cuando no tiene energía para palabras. El hombre asintió, tomando notas en su teléfono. ¿Y cómo sabe todo esto? Porque aprendí de la manera difícil, respondió Ernesto. Estuve casado durante 8 años con una mujer maravillosa y pasé cada uno de esos años haciéndola sentir invisible. No cometa mi error. Me quedé en el pasillo, escuchando. Esta era una versión de Ernesto que nunca había conocido. Humilde, consciente, real. Las pruebas para el trasplante seguían su curso. Daniel era compatible, pero había complicaciones. Su presión arterial había salido alta en los últimos exámenes. El doctor Molina quería esperar unas semanas más, asegurarse de que Daniel estaba en óptimas condiciones antes de la cirugía. No se preocupe, mamá, me decía Daniel cada vez que yo expresaba mi culpa. Voy a bajar esa presión. Ya empecé a hacer ejercicio, cambié mi dieta. Voy a estar perfecto para cuando llegue el momento. Una noche, 3 meses después de mi desmayo, Patricia organizó una cena en su casa. Yo, Daniel, Ernesto, como familia. Era extraño estar los 4 juntos sin la tensión de antes. Ernesto ayudó a cocinar, algo que nunca había hecho en nuestro matrimonio. Daniel y él incluso bromearon un poco, aunque todavía había una distancia clara entre ellos. Después de la cena, mientras Patricia y Daniel lavaban los platos, Ernesto y yo salimos a la terraza. He estado pensando en vender la casa, dijo de repente. Lo miré sorprendida. ¿Qué? La casa está llena de recuerdos, de Leticia, de mis errores contigo. Si me das otra oportunidad, Rosa, quiero que empecemos en un lugar nuevo, un lugar que sea nuestro, no mío o de ella. Ernesto, esa casa es tu patrimonio. El patrimonio no significa nada si estoy solo en él. Me tomó la mano suavemente, dándome la opción de retirarla si quería. No lo hice. Quiero construir algo nuevo contigo, sin fantasmas, sin comparaciones. Aún no te he perdonado, dije honestamente. No sé si algún día pueda. Lo sé, y está bien. Solo te pido que me dejes intentarlo. En ese momento, Daniel salió a la terraza. Mamá, el doctor Molina llamó. Dice que mis últimos exámenes salieron perfectos. Podemos programar la cirugía para dentro de 2 semanas. Mi corazón se aceleró. 2 semanas. En 2 semanas, mi hijo me daría uno de sus riñones. En 2 semanas, tendría la oportunidad de vivir sin estar atada a una máquina 3 veces por semana. ¿Estás seguro? Le pregunté a Daniel por enésima vez. Más seguro que nunca. Se arrodilló frente a mí, tomando mi otra mano. Mamá, has pasado tu vida cuidando a todos los demás. Déjame cuidarte a mí ahora. Patricia apareció detrás de él. Y yo voy a cuidar de Daniel durante su recuperación. Todo va a salir bien. Miré a mi familia. Daniel, dispuesto a darme parte de su cuerpo sin pensarlo 2 veces. Patricia, ofreciendo su apoyo incondicional. Y Ernesto, finalmente aprendiendo a ser el esposo que yo necesitaba. Está bien, dije finalmente. Programen la cirugía. Esa noche, antes de irme, Ernesto me detuvo en la puerta. Rosa, independientemente de lo que decidas sobre nuestro matrimonio después de la cirugía, quiero que sepas algo. ¿Qué? Que eres la mujer más valiente que he conocido. Leticia huyó de su enfermedad. Tú la enfrentaste, incluso cuando yo te hice sentir que tenías que esconderla. Eso requiere una fuerza que yo nunca vi porque estaba demasiado ciego mirando un fantasma. No respondí. Solo asentí y me fui. Pero esa noche, por primera vez en meses, dormí sin soñar con comparaciones o sombras del pasado. Soñé con un futuro donde quizás, solo quizás, podría ser simplemente Rosa. No la segunda esposa, no la esposa enferma, solo Rosa. Y eso por ahora era suficiente. Cuéntame, ¿desde dónde nos estás acompañando? El día de la cirugía amaneció gris y frío. Llegamos al hospital a las 5 de la mañana.
Daniel iba en silencio en el asiento trasero del carro de Patricia. Yo iba adelante, mirando las calles vacías de la ciudad. Ernesto nos esperaba en la entrada del hospital con 2 termos de café. Le había pedido que no viniera, pero él insistió. «No voy a perderme esto», había dicho. «Sea cual sea tu decisión después, hoy mi hijo te va a salvar la vida. Necesito estar aquí». En la sala de preoperación, Daniel y yo estábamos en camas contiguas. Las enfermeras iban y venían, revisando signos vitales, haciéndonos las últimas preguntas del protocolo. «¿Tienes miedo?», le pregunté a Daniel. «Aterrado», admitió con una sonrisa. «Pero es el tipo de miedo bueno, el que sientes cuando estás haciendo algo que importa». Patricia le tomó la mano. Tenía los ojos rojos de no haber dormido. «Te amo. Eres el hombre más valiente que conozco. Solo estoy haciendo lo que mamá haría por mí sin pensarlo 2 veces». Ernesto se acercó a la cama de Daniel. Por un momento pensé que iba a haber tensión, pero Ernesto solo extendió la mano. «Gracias», dijo simplemente. «Gracias por cuidar de tu madre cuando yo no lo hice». Daniel dudó solo un segundo antes de estrechar su mano. «Cuídela de ahora en adelante. Es todo lo que pido. Te doy mi palabra». El doctor Molina entró con su equipo. «Es hora. ¿Están listos?». Miré a mi hijo, a punto de someterse a una cirugía mayor por mí. «Daniel, todavía puedes cambiar de opinión». «Mamá, ya cállate», se rió. «Nos vemos del otro lado». Las enfermeras empezaron a llevarnos a diferentes quirófanos. Lo último que vi antes de que me pusieran la anestesia fue a Ernesto, de pie en el pasillo, con las manos juntas como si estuviera rezando. Desperté con una sensación extraña en mi cuerpo. No era dolor exactamente, sino conciencia. Conciencia de algo nuevo dentro de mí, algo que no era mío, pero que ahora era parte de mí. «Rosa». La voz del doctor Molina llegó desde algún lugar lejano. «La cirugía fue un éxito. El riñón de Daniel está funcionando perfectamente». Traté de hablar, pero tenía la garganta seca. Una enfermera me acercó un vaso con agua. «¿Daniel?», logré preguntar. «Está bien. Ya salió de cirugía. Está en recuperación, igual que tú». Las horas siguientes fueron una nebulosa de dolor controlado con medicamentos, enfermeras revisando constantemente mis signos vitales y el sonido distante de máquinas pitando. Pero había algo diferente. Algo fundamental había cambiado. Por primera vez en meses, mi cuerpo se sentía vivo. 2 días después, me dejaron ver a Daniel. Lo llevaron en silla de ruedas hasta mi habitación. Tenía una incisión grande en el costado, vendada con cuidado, pero estaba sonriendo. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. «Como si me hubieran sacado un órgano», bromeó. «Pero vale la pena. Mamá, ¿sabes lo que significa esto? Ya no más diálisis. Ya no más sentirte exhausta todo el tiempo». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «Daniel, nunca voy a poder agradecerte suficiente». «No me tienes que agradecer nada. Eres mi mamá». Se inclinó lo más que pudo con el dolor y me besó la frente. «Ahora es tu turno de vivir. De verdad vivir». Patricia entró con flores. Detrás de ella venía Ernesto, cargando más flores y una bolsa pequeña. «No quiero interrumpir», dijo Ernesto, pero Daniel lo invitó a pasar. «Traje algo para ti», me dijo Ernesto, entregándome la bolsa. Adentro había un diario nuevo, con una cubierta de cuero suave. «Para que escribas tu historia, no la mía, no la de Leticia, la tuya». Lo miré confundida. «El terapeuta me dio una tarea», explicó. «Me pidió que escribiera todo lo que recordaba de mi vida con Leticia. Todo, sin omitir las partes malas o difíciles. Y cuando terminé, me di cuenta de algo». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Leticia y yo éramos infelices. Ella se sentía atrapada en un matrimonio donde tenía que ser perfecta todo el tiempo. Yo estaba tan enfocado en mi trabajo y mis necesidades que nunca la vi realmente. Cuando murió, me sentí culpable. Así que construí esta versión idealizada de ella para lidiar con esa culpa». Se sentó en la silla junto a mi cama. «Pero tú, Rosa, contigo tuve la oportunidad de empezar de nuevo,
de construir algo real, y la desperdicié comparándote con un fantasma. Te hice sentir que tenías que competir con una muerta en lugar de simplemente ser tú. Ernesto, déjame terminar, por favor. Tomó mi mano. He vendido la casa. El dinero está en una cuenta a tu nombre. Si decides que no quieres continuar conmigo, tienes más que suficiente para empezar de nuevo. Sin presiones, sin obligaciones. Me quedé sin aliento. Vendiste la casa. Era lo correcto. Esa casa nunca fue nuestra. Era mía y de Leticia. Si me das otra oportunidad, buscaremos un lugar juntos. Un lugar donde construyamos nuestros propios recuerdos. Pero si decides que ya tuviste suficiente, lo entenderé. Patricia y Daniel intercambiaron miradas. Daniel asintió ligeramente, como dándome permiso para tomar la decisión que necesitara tomar. Miré a Ernesto. Realmente lo miré. Vi las arrugas nuevas alrededor de sus ojos, el peso que había perdido, la forma en que sus manos temblaban ligeramente sosteniendo las mías. No sé si puedo perdonarte completamente, dije honestamente. 8 años es mucho tiempo. Lo sé, pero respiré profundo. Quiero intentarlo. Quiero ver si podemos construir algo nuevo, algo honesto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? Con condiciones, agregué rápidamente. Seguimos en terapia de pareja. Empezamos despacio. Y la primera vez que me compares con alguien, con quien sea, me voy. Para siempre. Acepto todas tus condiciones. Y una cosa más. Lo miré directamente a los ojos. Necesito que entiendas que nunca voy a ser la esposa que no causa problemas. Voy a tener opiniones. Voy a contradecirte. Voy a necesitar cosas de ti. Voy a ser humana, Ernesto, con todas mis imperfecciones. Por primera vez en años, vi algo en sus ojos que me hizo sentir esperanza. No era el amor idealizado que le tenía a Leticia. Era algo más real, más sólido. No quiero una esposa perfecta, dijo. Quiero una compañera real, y si me dejas, voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que finalmente entendí la diferencia. Daniel tosió desde su silla de ruedas. Bueno, esto es muy emotivo, ¿pero alguien me va a llevar de regreso a mi cuarto? Empiezo a sentir el dolor. Todos nos reímos, rompiendo la tensión del momento. Mientras las enfermeras se llevaban a Daniel, Patricia se quedó un momento más. Señora Rosa, sea cual sea su decisión, Daniel y yo siempre estaremos aquí para usted. Usted es familia, con o sin Ernesto. Cuando se fueron, me quedé sola con Ernesto. Él se quedó sentado junto a mi cama, sosteniendo mi mano sin decir nada. Afuera empezó a llover. Podía ver las gotas golpeando la ventana del hospital. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una sombra de alguien más. Me sentí como yo. Simplemente Rosa. Imperfecta. Enferma. Recuperándome. Pero viva. Finalmente, viva. 6 meses después de la cirugía, estaba de pie en la cocina de nuestro nuevo apartamento, preparando café. Nuestro apartamento, no el de Ernesto, no el mío, nuestro. Era más pequeño que la casa vieja, pero tenía ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol. No había fotos de Leticia en las paredes. Había fotos de Daniel y Patricia, de mis padres, de momentos que Ernesto y yo habíamos compartido en estos últimos meses. Momentos reales. Buenos días. Ernesto entró a la cocina en pijama, con el pelo revuelto. Se veía más joven que hace un año. O tal vez yo simplemente lo veía diferente. Buenos días. Le pasé una taza de café, preparada como a él le gustaba. Se sentó en la mesa y sacó su teléfono. Tenemos terapia a las 4. ¿Sigues queriendo ir a almorzar con Daniel y Patricia antes? Sí. Patricia dijo que tiene noticias. Ernesto sonrió. Apuesto a que están embarazados. Yo también lo creo. Tomé mi propio café y me senté frente a él. ¿Cómo te sientes con eso? Con ser abuelo. Emocionado, asustado. Me miró por encima de su taza. Esperanzado de que pueda ser mejor abuelo de lo que fui esposo. Estas conversaciones honestas se habían vuelto nuestra rutina. Cada sesión de terapia nos enseñaba a hablar sin máscaras, sin pretender que todo estaba perfecto, porque no estaba perfecto.
Habían días difíciles. 2 meses atrás, Ernesto había mencionado casualmente que Leticia siempre mantenía la casa más ordenada. Lo dijo sin pensar, un comentario automático de años de hábito. Dejé lo que estaba haciendo y lo miré directamente. ¿Qué acabas de decir? Vi el momento exacto en que se dio cuenta de lo que había hecho, el pánico en sus ojos. Rosa, yo no. Dijiste lo que dijiste. Mantuve mi voz calmada pero firme. ¿Y sabes cuál es mi condición? Se quedó pálido. Tienes razón, no tengo excusa. Fue un error, pero fue mi error. ¿Qué vas a hacer al respecto? Voy a llamar al doctor Salazar ahora mismo y pedir una sesión individual. Claramente todavía tengo trabajo que hacer. Y lo hizo. Esa misma tarde tuvo una sesión extra de terapia. Cuando regresó, nos sentamos en la sala y hablamos durante horas sobre por qué había caído en ese patrón otra vez, qué había disparado ese comentario. Estaba estresado por el trabajo, explicó, y cuando estoy estresado, caigo en viejos hábitos. Pero eso no es excusa. Tengo que aprender mejores formas de manejar el estrés. Sí, tienes que hacerlo. No lo dejé fácil, porque la próxima vez me voy y no voy a regresar. Lo sé, y te prometo que estoy trabajando en ello. Esa había sido una prueba, y aunque dolió, también me mostró que Ernesto estaba dispuesto a hacer el trabajo duro. No solo las promesas bonitas, sino el esfuerzo real y constante. Ahora, 6 meses después de la cirugía, mi cuerpo había sanado completamente. El riñón de Daniel funcionaba perfectamente. Ya no sentía esa fatiga constante que me había acompañado durante años. Podía hacer cosas simples sin agotarme. Caminar en el parque, subir escaleras, vivir. Daniel también se había recuperado bien. Su cicatriz era un recordatorio constante de su sacrificio, pero él la llevaba con orgullo. Es mi cicatriz de superhéroe, bromeaba. Salvé a mi mamá. ¿Qué puede ser más heroico que eso? Esa tarde, en el restaurante, Patricia confirmó nuestras sospechas. Estaba embarazada de 3 meses. Vas a ser abuela, mamá. Daniel no podía parar de sonreír. Los abracé a ambos, sintiendo una felicidad pura que no había experimentado en años. Voy a ser la mejor abuela del mundo. Lo sabemos, dijo Patricia. Por eso queríamos preguntarte algo. Intercambiaron miradas antes de que Daniel continuara. Queremos que seas tú quien nos ayude cuando nazca el bebé. Sé que es mucho pedir después de todo lo que has pasado, pero confiamos en ti más que en nadie. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Sería un honor. Ernesto, sentado a mi lado, apretó mi mano bajo la mesa, un gesto de apoyo silencioso. Después del almuerzo, en la terapia, la doctora Ramírez nos hizo la pregunta que hacía cada semana. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan satisfechos están con su relación esta semana? 8, dije yo. 7, dijo Ernesto. La doctora asintió. ¿Por qué no un 10? Porque todavía estamos aprendiendo, respondí. Todavía hay momentos donde tengo que recordarme que no soy responsable de ser perfecta, y momentos donde Ernesto tiene que recordarse que no necesita que yo lo sea. Pero estamos mejorando, agregó Ernesto. Cada semana es un poco más fácil. ¿Y tú, Rosa? Preguntó la doctora. ¿Sientes que has perdonado a Ernesto? Pensé en la pregunta cuidadosamente. No completamente. Hay partes de esos 8 años que todavía duelen cuando las recuerdo. Pero he decidido que no voy a dejar que ese dolor dicte mi futuro. Estoy eligiendo construir algo nuevo. Esa es una respuesta muy madura. Es una respuesta honesta, la corregí. Y eso es lo que estamos tratando de ser ahora. Honestos. Cuando salimos de la terapia, Ernesto sugirió caminar un rato en lugar de tomar el auto. Hay algo que quiero mostrarte. Me llevó a un parque que no conocía. En medio había un jardín comunitario donde la gente cultivaba flores y vegetales. Renté un espacio aquí, me dijo. Pensé que tal vez te gustaría tener tu propio jardín, tu propio proyecto, algo que sea completamente tuyo. Me mostró una parcela pequeña pero soleada. Ya tenía algunas herramientas básicas esperando. No tienes que usarlas si no quieres, agregó rápidamente.
Pero recordé que mencionaste una vez, hace años, que querías aprender a cultivar rosas, y pensé que ahora tenías el tiempo y la energía para hacerlo. Me había escuchado, realmente escuchado, algo que había dicho de pasada años atrás. Él lo había recordado. Es perfecto, dije, abrazándolo. Gracias. Esa noche escribí en el diario que Ernesto me había regalado. Había empezado a escribir después de la cirugía, documentando mi recuperación, mis sentimientos, mis miedos y esperanzas. Hoy me di cuenta de algo, escribí. La perfección que Leticia persiguió la mató. La perfección que Ernesto me exigía casi me mata a mí también. Pero ahora, en esta vida imperfecta que estamos construyendo, finalmente puedo respirar. No soy la esposa perfecta. Hay días donde la casa está desordenada. Hay días donde no tengo ganas de cocinar. Hay días donde necesito espacio y tiempo para mí. Y está bien. Ernesto está aprendiendo que está bien también. Está aprendiendo que mi valor no está en qué tan bien puedo imitar a alguien más, sino en quién soy yo. Daniel me dio un riñón. Pero lo que realmente me salvó fue aprender a poner límites. Aprender a decir no. Aprender que merezco respeto simplemente por existir, no por lo que puedo hacer por otros. Si pudiera regresar y hablarle a la Rosa de hace un año, la que se desmayó en esa cocina, le diría esto. El dolor que estás sintiendo ahora va a convertirse en fuerza. La enfermedad que te asusta va a enseñarte a valorar cada día. Y el hombre que te ha estado lastimando va a tener que elegir entre cambiar o perderte. Y tú vas a estar bien de cualquier manera, porque finalmente aprendiste que no necesitas ser la esposa perfecta de nadie. Solo necesitas ser tú misma. Cerré el diario y miré por la ventana de nuestro apartamento. Ernesto estaba en la sala, leyendo un libro. Se veía tranquilo, en paz. Nosotros no éramos una historia de cuento de hadas con final perfecto. Éramos dos personas imperfectas, trabajando cada día para construir algo real. Algunos días era fácil, otros días era difícil, pero era honesto. Y esa honestidad, esa imperfección auténtica, era más valiosa que cualquier fantasía de perfección. Me levanté y fui a la sala. Me senté junto a Ernesto. Él dejó su libro y me pasó el brazo por los hombros. ¿En qué piensas?, preguntó. En que somos un desastre, dije con una sonrisa. El mejor desastre que he tenido el privilegio de ser parte, respondió. Y en ese momento, sentada en nuestro apartamento pequeño pero luminoso, con un riñón que me dio mi hijo y un esposo que finalmente aprendió a verme, me sentí completamente en paz. No era la paz de la perfección, era la paz de la aceptación. La paz de saber que merezco amor sin condiciones. La paz de ser, finalmente, simplemente Rosa. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias.